Bueno, pues muy bien, estamos iniciando el- la tercera parte del módulo 7 en estas dos sesiones, 728 y 729. Es el módulo de intervención psicosocial en las organizaciones. Solamente haciendo notar lo siguiente, estamos en la tercera etapa del módulo 7. Han pasado las dos etapas anteriores. Y esto va a ser hasta el final del diplomado y particularmente tenemos estas dos sesiones, 728 y 729, como sesiones sincrónicas. En esa tercera parte, los objetivos es que ustedes, cada uno puede evaluar el grado de avance de su informe, hacer ajustes a las fechas finales de actividades del informe, es decir, cuando ya van a dejar de hacer actividades que tengan que ver con interactuar con el objeto de estudio de transformación, ujú, y se van a dedicar exclusivamente a la redacción del informe, al cuidado de todo esto. Y bueno, vamos a elaborar y a revisar algunos elementos de forma precisamente del informe. En esta tercera parte, en las sesiones sincrónicas, vamos a estar repasando la rúbrica, ir revisando puntualmente el estatus de cada uno de ustedes, que lo vayan haciendo, e ir ajustando metas individuales con fechas compromiso con ustedes, para continuar y ajustar los avances. En términos generales, esta es la situación de las fechas, a partir del 25 de octubre, una sesión el 8 de noviembre, pero que la adelantamos una parte, recordarán, el 1 de noviembre del 25. Ujú. Y como pueden ver, ahí para el 15 de noviembre, digamos, es la fecha final ya del diplomado y días después será la fecha para subir el informe final y el video que también está solicitado. ¿Ok? Entonces, precisamente vamos a revisar, perdón, la rúbrica, donde tenemos que la extensión y aspectos de forma es uno de los primeros elementos. eh, Conlleva 10 puntos. La parte del desarrollo y de la estructura, cada uno de ellos 40 puntos. La bibliografía y el video sintético. Vamos a revisar con detalle cada una de estas partes. La extensión y aspectos de forma, que es el primer elemento criterio dentro de la rúbrica, señala que la extensión puede ser de 30 o de 50 cuartillas, considerando si la opción del diplomado es con titulación o solamente de actualización profesional. Para actualización profesional son 30, para titulación son 50, para obtener los 10 puntos. Si son menos, van a tener menos puntaje. En letra Arial de 11 puntos, con interlineado 1.5 espacios y márgenes de 2.5 centímetros por cada lado. Estos son aspectos de forma, ¿ok? Ahora bien, la parte del desarrollo son elementos que no forman parte de la estructura del informe, ¿de acuerdo? Sino que se deben de percibir a lo largo de la lectura y del desarrollo, y vamos a decir, del discurso del informe, del documento. Que el documento tenga cierto grado de suficiencia teórica, ¿no? Donde la revisión y la incorporación de preceptos surgidos de cuerpos teóricos dentro de la disciplina de la psicología ha sido amplia, profundamente proporcionando sustento a la propuesta de intervención, se haya realizado en cierto grado o no, pero la propuesta de intervención tiene que tener cierta suficiencia teórica. Conceptual, que los principales conceptos surgidos de las corrientes teóricas que sustentaron la intervención están debidamente desarrollados e interrelacionados con las referencias bibliográficas adecuadas. Ustedes se fijan, ese criterio de desarrollo no es que deba de haber una sección en el documento que se llame suficiencia teórica o suficiencia conceptual o suficiencia metodológica. Digamos que son criterios que se irán viendo y se evaluarán a lo largo de todo el documento. La suficiencia metodológica consiste en que los instrumentos, herramientas, procedimientos y otros elementos metodológicos nuevamente estén suficientemente descritos y sustentado su uso, evidentemente en estudios previos publicados en fuentes bibliográficas de calidad. En ese Finalmente, o el siguiente punto, perdón, que es sobre el desarrollo.
la relevancia, la pertinencia y la factibilidad de la realización. ¿De acuerdo? Este criterio se puede definir la relevancia, el grado de importancia que tiene para la psicología, la disciplina psicológica, la problemática que se abordó. La pertinencia tiene que ver con la naturaleza temporal, es decir, si la intervención se propone o se propuso y se realizó o se propuso su realización en los periodos de tiempo que sean adecuados en términos de disponibilidad de personas, de recursos, condiciones, etcétera. Y la factibilidad está íntimamente relacionada, ¿no? A este concepto de pertinencia, que se encuentra el de factibilidad, que es la probabilidad de realizar las actividades en momentos oportunos y pertinentes. Como se fijan, todos estos 40 puntos de desarrollo, insisto, no tiene que haber, ¿ok?, un apartado en el informe con este subtítulo. Son elementos que se deben de percibir en la redacción que se haga tanto de la problemática, los antecedentes, la justificación, etcétera. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este, las contribuciones, los resultados y las conclusiones y la discusión forman parte del desarrollo, ¿ok?, de todos estos 40 puntos. Ahora, bien, la estructura, esa sí la podemos checar más en términos del contenido del informe, ¿ok? Los antecedentes y la justificación que sean de naturaleza teórica y conceptual, mientras que la justificación debe de hacer referencia y consistir en la problemática que se deseó resolver o que se desea resolver. La problemática de la organización, aquí sí se espera que haya, digamos, subtítulos con estos términos, ¿no? Descripción detallada de la problemática entendida como una red de problemas específicos que se interrelacionan y dan lugar a ciertas manifestaciones que están interconectadas. Problemática. Objetivos. Desde el objetivo general, uno solo, con su árbol de clasificación en objetivos particulares, etc. Es decir, aquí se profundizan comparaciones entre los objetivos del proyecto original y los de este informe. En gran medida explicados estos cambios, estas diferencias, a partir de las incidencias que permitan ser un factor preponderante de explicación. Nuevamente subrayo la importancia de la presencia de las incidencias, de la claridad de las incidencias y de la relación de las incidencias con el desarrollo ya del informe, de las actividades que fueron propuestas en el proyecto de la parte 1 del módulo 7. ¿Ok? La metodología, que tiene que ver con actividades de la intervención, con elementos tales como etapas, dentro de las etapas dos o más actividades, instrumentos utilizados, cómo se aplicaron, dónde se aplicaron, a quién se le aplicaron, a cuánto se les aplicó, etcétera. Descripción detallada, pues, de las incidencias que podrían estar sintetizadas en una tabla. En la metodología, quizás sería un lugar relevante para que estén las incidencias, principalmente. Pero, como les dije a todo lo largo del módulo 7, segunda parte, ustedes deciden dónde. El asunto es que deben de estar. ¿Pueden estar en más de un lugar? Sí, porque pueden tener más detalle, a lo mejor en un anexo, y en una tabla solamente estar referidas. Pero eso es diseño de ustedes. Los resultados, la bitácora de las actividades, qué datos, tablas, gráficas, productos generados, por ejemplo, formatos, hojas de registro, cartas descriptivas, materiales didácticos, todos esos pueden ser resultados de lo que fue su proyecto de investigación e intervención. Y finalmente las conclusiones, con aprendizajes significativos, otra vez a partir de las incidencias, recomendaciones y sugerencias. ¿Ok? Dentro de esa estructura está la bibliografía como último de los puntos, ¿no? A los criterios de la APA, que van desde el orden de la información de cada fuente o referencia, el estilo del párrafo, tipo de letra o fuente, sangría, uso de mayúsculas, itálicas y otras formas. Por favor, revisen las normas APA, ¿ok? Quizás séptima edición, ¿no? Anexos. El último anexo consiste en el proyecto original, diseñado en la primera parte de este módulo.
Ese debe de cambiar su título de anexo N, cambiarlo por la N por el número de anexo consecutivo que le corresponda. Por ejemplo, anexo 4, proyecto inicial. Y es el último anexo, ya no puede haber un anexo 5, ¿ok? Si hubo 5 anexos, entonces este tendría que ser el 6, el proyecto original, ¿ok? Y la bibliografía, que tiene 10 puntos, 30 o más referencias en formato APA, específicas a la temática del proyecto. La mayoría de ellas de años de publicación no mayor a 5 años, anteriores a la fecha de elaboración del informe. Es decir, no mayor a no antes de noviembre del 2020. Bueno, la mayoría. Evidentemente hay referencias que son clásicas, que pueden ser del siglo pasado, del 2000 o lo que sea, pues se incorporan. ¿De acuerdo? Y bueno, si son más de 30, pues qué bueno, ¿no? Deben de ser en su mayoría de artículos de revistas profesionales o de capítulos de libros profesionales, en su mayoría. Ahora bien, la sesión 729 consiste en una revisión inicial del video de presentación del informe, es decir, los últimos 20 puntos de la rúbrica se menciona y se describe un video, ¿de acuerdo? Que tiene un peso de 20 puntos precisamente. ¿Ok? Este video se tiene que empezar a realizar, bueno, no a realizar, ahorita vamos a atender una vez que el informe final ya esté eh, concluido a tu criterio. A lo mejor le falta revisar números de página, aspectos de forma, los márgenes, que no debiera de ser, pero en fin. Cuando ya esté el informe final en un 90-95% acabado, ya no va a sufrir cambios significativos, o bien que ya esté al 100%, entonces se empieza a pensar, a desarrollar el video, ¿verdad? Que debe de ponderar los aprendizajes que tuviste a partir de las incidencias. ¿Mm? Si las incidencias juegan un papel preponderante en el informe escrito, pues su interés es sustentar los aprendizajes del participante. En el video esto debe de quedar aún más claramente descrito, explicado y profundizado. ¿Mm? Entonces, digamos que en esta sesión, la 7.29, tendría que empezarse a elaborar el guión del video, porque a lo mejor ustedes van a decir, bueno, pues simplemente hago la presentación y me agarro a grabar como yo estoy grabando este video y ya. Bueno, es un poco arriesgado, puede que funcione, pero te tengo que compartir que pues la producción de videos tiene ciertas etapas, ¿de acuerdo? Y la primera se llama preproducción, que es donde se tiene que elaborar un guión. Luego viene la etapa de producción, que es donde se realiza el video. Y luego puede haber una etapa de postproducción, donde al video todavía se le agregan algunos elementos, ¿de acuerdo? O ciertas mejoras o efectos o cuestiones de ese tipo. ¿Ok? Nos vamos a ver la etapa de preproducción, que empieza con elaborar un guión. ¿Qué es esto? O sea, no se trata de prender la cámara y a ver cómo sale, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo de una manera un poco más profesional, ¿de acuerdo? Entonces, la preproducción implica la elaboración de un guión, ¿de acuerdo? Eh, un guión debe de tener, digamos, estos elementos, un título, ¿cómo se va a llamar el video? ¿No? No sé, informe final de intervención en la empresa El Patito sobre tal o cual cosa. Por ejemplo, el título. Una parte de justificación, o sea, digamos que es la versión audiovisual del documento. Por eso se llama que es un video sintético. No sustituye al documento, pero sí debe de dar una idea bastante general y concisa de lo que se hizo, por qué se hizo y qué resultados hubo. Plantean los objetivos donde probablemente en el video puedas hacer esta comparación de la que mencionábamos hace rato del informe. Es decir, empezaron siendo estos objetivos del proyecto que se hicieron a principios del año, ¿verdad? O del diplomado, y esos fueron cambiando debido a incidencias, bla, 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 bla. Y finalmente en este informe los objetivos quedan de esta manera. Por ejemplo, hacer una síntesis, una sinopsis de las actividades que se realizaron, cuándo, cómo, qué aplicamos, etcétera, etcétera. Porque la duración, acuérdense, es en promedio 20 minutos. No recuerdo.
En el video conviene hacer un índice temático, es decir, los puntos que vamos a abordar. Regularmente ese índice temático tendría que tener casi la estructura del informe, pero puede haber algunas variantes. Ujú. Tiene que definir cuál es el público meta, porque eso va de alguna manera a determinar varios aspectos del video. Y pues finalmente, qué duración se pretende que tenga. Todo esto es un documento que se llama guión, ¿de acuerdo? Y la descripción de personajes y locaciones. Quizás este octavo punto, no sea tan relevante para el video que tiene que hacer. Entonces, el título. Regularmente al inicio, al igual que en el documento, se debe de poner el título igual que en la portada, incluyendo las imágenes institucionales, escudos de la UNAM, de la PES, nombre del participante, fecha, el mes y año, por ejemplo. Digamos, sería como la primera lámina, por así decirlo. La justificación, sin que necesariamente así se nombre las diapositivas o sección. En esta parte es necesario sintetizar los antecedentes y la justificación del informe que se presenta. Quizás señalar los dos o tres conceptos, uno o dos conceptos eje, por qué se hizo esto, cuál era el problema fundamental. Insisto, es algo muy sintético y alguien podría decir superficial. Lo profundo, los detalles están en el documento, evidentemente. Aquí viene un ejemplo, tomé un guión que yo elaboré para hacer un video educativo. Ajá, pues el título, competencias profesionales básicas para la realización de entrevistas de selección. Y viene una justificación dentro de la formación profesional de la licenciatura, etc. Esto que está aquí escrito no necesariamente es lo que vas a decir o se va a decir. Simplemente es una justificación que le da sustento a esta etapa de preproducción del video para que en el caso de que eh, te sientas medio desubicado de qué estás haciendo, al redactar esto te permite ubicar y acotar de qué se trata. Ujú. Entonces, eh, puede ser un párrafo o dos, o sea, esta parte del guión no es lo más relevante, pero sí es importante que lo haya para que quede. Otro de los elementos del guión importante es los objetivos. Los objetivos del documento y los objetivos de la presentación del video. Mostrar las diferencias entre los objetivos inicialmente planteados en el proyecto y los del informe. El objetivo principal de la presentación es sintetizar lo más relevante del informe, lo más relevante del informe. Ese es el objetivo del video, ¿de acuerdo? Pero obviamente si no tenemos claridad en los objetivos del informe, aquí podemos trastabillar. El sinopsis es un resumen de no más de media cuartilla en el guión. O sea, piensen en el guión como un documento. Ahorita les voy a presentar. Ahí está, por ejemplo. El material audiovisual de este proyecto tiene como objetivo didáctico la descripción de las principales competencias profesionales implicadas en la realización de una entrevista de selección. Claro, es el objetivo del video, ¿de acuerdo? La sinopsis consta de secciones, el video, y en cada una de ellas existen al menos elementos de antecedentes teóricos y conceptuales B, modelamiento de habilidades verbales. O sea, esto es un ejemplo para un video educativo, ¿ok? Ejercicios prácticos a realizar por el alumno en los contenidos que lo permiten y de retroalimentación de los conceptos y habilidades. Obviamente esta sinopsis no correspondería al video que ustedes van a hacer, pero es un ejemplo de una sinopsis. Dentro de otros de los elementos es el índice temático, es decir, los temas más relevantes que contendrá. Ajá. Por ejemplo, pudiera ser la problemática, la metodología, las incidencias, los resultados, lo que es la estructura en el informe, ¿no? ¿A quién va dirigido? Se trata de público en general, pero también colegas psicólogos interesados en conocer ejemplos de intervenciones. Yo quiero que piensen en este video porque este video va a quedar en internet, va a quedar en la nube y puede formar parte de una referencia curricular profesional, donde tú digas, ya, bueno, ¿quieres conocer sintéticamente el trabajo de investigación e intervención que hice en mi formación en el diplomado? Está en YouTube, ¿no? Sería un público meta en ese sentido, ¿no? Entonces, regularmente es gente cercana a la disciplina de la psicología, pueden ser alumnos, pueden ser colegas o puede ser público en general, ¿ok?
Pero aquí una cuestión importante es estos de los aprendizajes significativos de los egresados del diploma. ¿Ok? Aquí viene un ejemplo de este que yo lo saqué de este guión. ¿Ah? Concepciones de la entrevista como herramienta, tipos de entrevista, la entrevista como instrumento, proceso general, lenguajes verbales, elaboración del informe de entrevista. Esto es un contenido temático. Evidentemente no corresponde a los puntos que tu video debe de tener. ¿Ok? Público meta, en este caso, alumnos de la carrera de psicología de la etapa de formación profesional de tercero, quinto, séptimo semestre. Es un video didáctico, ¿de acuerdo? En este Ahora viene, elementos del guión. La duración sería el resultado de todos los tiempos parciales de cada una de las diapositivas elaboradas. Ahorita vamos a ver ese detalle. ¿Ah? Y la explicación o exposición de la o el participante que realiza. Acuérdate que aquí la rúbrica te señala ese tiempo, si mal no recuerdo, creo que son 20 minutos en promedio. Pero un promedio que no sea menos de 17, 18, ni más de 22 o 23. Descripción de personajes y locaciones. Esta sección, en el caso del video de ustedes, puede quedar en blanco, a menos que por alguna razón se vaya a incorporar alguna imagen o video con otros personajes o locaciones. Pero típicamente va a ser, pues vas a hacer como yo estoy haciendo este video, probablemente es una presentación en PowerPoint. Pero bueno, a lo mejor alguien de ustedes quiere incorporar, hacer una toma y lo puede hacer. Bueno, pues lo tendría más o menos que mencionar aquí. ¿Ok? Entonces aquí, duración estimada entre 15 y 30 minutos. Este es el ejemplo, insisto, del guión en el cual yo me basé. Ajá. Personajes, dos entrevistadores, dos entrevistados, un narrador de audio al menos, idealmente con audio y video. Van a tener oportunidad de ver este video. Yo les voy a mandar luego en el aula va a estar el enlace. Ujú. Y bueno, para que puedan comparar, ¿no? Esto. Algunas consideraciones de responsabilidad autoral. No incluir datos de la organización, caso, obviamente, si no tienes la autorización para esto. ¿Mm? No es relevante para los fines del video que será público. O sea, si lo hiciste en el patito o en el gansito, pues no es importante. Si no tienes autorización, realmente no lo deberías de decir qué organización es. Ahora, si es relevante en términos de que la organización, por ejemplo, es un call center, en los call centers pasan cosas muy particulares. Bueno, mencionas que es un call center en México, o sea, ni siquiera ubicas si es en la Ciudad de México, ¿verdad? Y ya, solamente la información que sea relevante para tratar de entender a la organización de la que se trata. Ajá. O puedes decir, es una institución de educación media, educación superior, en México. No importa si es el Poli, la UNAM, la SAI, no es relevante. ¿De acuerdo? Ajá. Evitar imágenes que explícitamente tengan derechos reservados o bien tengan contenido publicitario. O sea, al momento de que utilices imágenes, ten cuidado de no tomar imágenes que no están liberadas en cuanto a derechos de autor. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente por la cuestión de que a lo mejor bajan el video de YouTube. ¿Ok? Y además de que pues, éticamente no tenemos autorización. El formato del guión, eh, hay unos hay unas variantes, ¿no? Pero lo importante es que tiene una columna donde se describe lo que hay en la imagen en video, otra lo que va en el audio, o sea, seguramente ya en la parte de producción lo que se hace es que se graban los audios y después con algún software se van juntando las imágenes, los textos, etcétera. Con estos casi se hace un archivo por cada toma. En el lenguaje del video, cada uno de estos renglones se llama toma. La parte importante es que hay un tiempo parcial, por ejemplo, en este caso 20 segundos, y un tiempo acumulado. Como esa es la primera toma, bueno, pues son 20 segundos, el acumulado es 20. Ajá. Pero, por ejemplo, acá ya podríamos ver en la parte de video un ejemplo de un perfil psicológico lo más completo posible, principalmente con el nombre del puesto y categorías tal. Hay una descripción de lo que tiene que haber en la imagen de video. Puede ser una imagen fija o puede ser algo en movimiento, no lo sé. Y luego el audio, bueno, ahí ese que ven ustedes, archivo G412, es un enlace que lleva al archivo de audio que ya está grabado. ¿Ok?
Y entonces quien está haciendo la producción en un momento dado puede checar el nivel de volumen, etcétera, etcétera, porque va a ir luego a pegarlo o a meterlo con la imagen que le corresponda. Y el tiempo de dónde sale, pues de lo que dura ahí el audio, básicamente, ¿no? Y ustedes se fijan aquí, ya va el tiempo acumulado. 26 segundos son 2:48, más 12 son 3 minutos. Y así va, ¿no? Zoom in, bueno, zoom in es un efecto en el documento de perfil presentado. Estamos observando un ejemplo de perfil de un puesto. Ustedes pueden desarrollar otros perfiles que les sean. Entonces, aquí la idea, quien diseñó el guión, es que mientras se dice eso, se están haciendo zoom in algunas partes del documento que es la imagen de video. ¿Ok? Ahora bien, ya tienes el guión, ¿de acuerdo? Eh, Ahora viene la producción del video. Entonces, regularmente, por ejemplo, si lo haces en PowerPoint, te vas a encontrar una parte donde vienen estos comandos, ¿no? Empezar a grabar. Ahorita yo estoy grabando con estos aspectos. Y el último es porque bueno, yo utilizo un programa que se llama Camtasia y Camtasia se puede conectar como complemento de PowerPoint. Entonces, estoy grabando en PowerPoint, pero utilizo elementos de la producción de ese software que se llama Camtasia. ¿De acuerdo? Pero bueno, no necesitas todo eso, pero aquí te aseguras de que actives el micrófono, que grabe la grabación de la cámara, como ustedes pueden ver en esta parte de abajo, está mi cámara grabando al mismo tiempo que estoy exponiendo esto, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, ¿dónde se hace eso? Bueno, te vas aquí a la opción de grabar, al submenú de grabar, que hay en PowerPoint, ajá, y hay una parte que dice Cameo, esto de aquí, que es la aparición de esta imagen de la cámara sobrepuesta a la proyección, ¿de acuerdo? Cuando ya tienes elegido dónde quieres que vaya y que no se mueva, a lo mejor como en este caso, mi imagen está siendo fija en esta esquina inferior izquierda, entonces ya te vas aquí a darle clic a grabar, ¿de acuerdo? Bueno, aquí en el ejemplo estaría apareciendo la imagen en otro lado. Y entonces ya viene le das clic al grabar, ¿no? Y empiezas a hacer la producción. Puedes hacer diversos ensayos, no hay problema, ¿de acuerdo? En ese sentido. Entonces, lo que corresponde que tendrías que hacer antes de la próxima sesión del siguiente sábado, en este caso de este grupo es el sábado 8 precisamente de noviembre del 25, que tú hayas hecho ejercicios de grabación. Por un lado, que ya tú, idealmente, que ya tengas avanzado el guión. Ujú. A lo mejor no lo has terminado porque ya lo tengas avanzado. Y si lo tienes avanzado de 4, 5, 6 tomas, pues puedes hacer un video, una prueba, nada más de esas 4, 5, 6 tomas, ¿no? Puede ser. Aquí, por ejemplo, pues estamos hablando de un video de 30 y tantas tomas, por así decirlo, porque cada lámina vendría siendo como una toma, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer en la sesión del sábado siguiente es hacer la presentación general del guión, ajá, que va en elaboración y algunos ensayos o avances de video. Entonces, se espera que el sábado próximo tengas uno o dos videos para compartirlos, revisarlos, verlos, etcétera, etcétera, y pues poder ver dificultades, etcétera, etcétera. ¿Ok? Claro, insisto, esto ya asume que el informe como documento ya está, si no completamente concluido, con un avance por arriba del 80%, para que puedas, si es que no tienes experiencia en la elaboración de videos, puedas ensayar. O puedes hacer ensayos con algún otro contenido. Eso no es mayor